Damos inicio. Muy buenas tardes, señores profesionales de la ingeniería. Reciban un cordial saludo a nombre del Centro de Actualización Profesional para Ingenierías, CAPI. Hoy, 25 de junio del 2020, damos inicio al curso de capacitación profesional en implementación y cumplimiento de protocolos sanitarios y de bioseguridad para prevenir riesgos del COVID-19 en obras de construcción, minería e industria. ¿Quién les habla? Soy el ingeniero Rafael Morales Sierra, ingeniero de minas de profesión, especializado en sistemas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Soy auditor interno y consultor en sistemas integrados de gestión, ISO 45001, ISO 31000 y OSHAS. Pues bien, el día de hoy vamos a empezar con el tema el estado de emergencia en el Perú desde el 15 de marzo al 30 de junio de 2020. Han pasado 107 días por pandemia del SARS-CoV-2, COVID-19. Y ante este estado de emergencia, el Perú tomó una serie de acciones tanto de normatividad, así como también implementar los protocolos y lineamientos para este proceso de reinicio de las actividades económicas en los sectores tan importantes como son construcción, minería e industria. Este estado de emergencia es considerado por la Constitución Política del Perú, en los artículos 7 y 9 de la Constitución Política, donde justamente establece el derecho de protección a la salud de las personas, la familia y de la comunidad. Y el Estado determina una serie de disposiciones que sean aplicables a su protección, así como también a su salvaguarda y protección de su integridad. El artículo 44 también prevé en nuestra Constitución que el Estado debe garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y proteger a la población de las amenazas y promover también su bienestar general y su desarrollo integral y equilibrado en la nación. También considera la Ley General de Salud, donde justamente establece que la salud es de interés público y es responsabilidad del Estado vigilar, promover las condiciones que garanticen su adecuada cobertura de protección de salud de la población a nivel general, que justamente sean aceptables, oportunos y sobre todo de calidad, siendo irrenunciable la responsabilidad del Estado peruano en proveer dichos servicios de salud pública. Habría que analizar este artículo, todo este contexto, ya que el Estado se ha visto rebasado en cuanto a la demanda de atenciones de salud, ya que su equipamiento, su implementación y su disponibilidad ha sido rebasada ampliamente, como es de conocimiento público, y ha conllevado a que la salud no sea del 100% coberturada y llegue a situaciones que muy bien conocemos ante esta carencia que se ha visto desnuda en ese estado de emergencia que empezó este 15 de marzo y, según lo que está establecido, culmina este 30 de junio. Estos más de 100 días han demostrado a nivel mundial y en el Perú que este riesgo biológico invisible ha socavado la estabilidad económica, social de la Tierra a nivel global, creando un estado de desesperación, inseguridad y sobre todo la falta de atenciones oportunas por los servicios de salud. Así como también el Estado peruano, la Organización Mundial lo calificó ya el 11 de marzo del año 2020, que
este brote de SARS-CoV-2, COVID-19, era declarado una pandemia porque se había extendido a nivel mundial de forma simultánea y no pudiendo ser contenida desde un primer momento. Es así también que el Estado peruano el 11 de marzo se declara en emergencia sanitaria por un plazo de 90 días para justamente la prevención y control para evitar la propagación del COVID-19. Es así que el Estado peruano, mediante Decreto Supremo 044 PCM del 15 de marzo, inicialmente declara un estado de emergencia y cuarentena por 15 días calendarios, el cual inicialmente se determinó como un primer paso de control, pero como es sabido, ya han pasado más de 100 días y aún seguimos en estado de emergencia. Y probablemente no sabemos a ciencia cierta qué sucederá después del 30 de junio, una vez que culmine este estado de emergencia establecido. Así como también ha habido una serie de prórrogas mediante decretos supremos, mediante resoluciones del Estado peruano, donde justamente hacen prórrogas y prórrogas a nivel nacional, estableciendo estados de emergencia a nivel nacional, así como también la inmovilización obligatoria, que inicialmente fue desde las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana del día siguiente a nivel nacional. Y posteriormente, dada la crisis sanitaria en el estado, principalmente del norte del país, Tumbes, Piura, Libertad, Lambayeque y Loreto, esta inmovilización rigió desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Y ya posteriormente se vio flexibilizado este estado de emergencia o este estado de toque de queda a partir de este lunes 22 de junio. Esta inmovilización empezaba a las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Y manteniéndose la inmovilización obligatoria general los días domingos. Obviamente que este tipo de inmovilizaciones y condiciones donde la gente no podía salir de sus hogares, tanto para una actividad laboral, mucho menos recreativa, así como también para hacer una vida como la conocíamos hasta antes de este estado de emergencia, vio afectada emocionalmente a toda la población, creando mucho zozobra, incertidumbre, ya que no contaban con los servicios de subsistencia, ni alimentos, ni recursos económicos para poder conllevar un estado de emergencia tan prolongado nunca antes visto en el Perú y me imagino que también en otras latitudes del planeta. El 25 de abril se creó un grupo multisectorial para la reanudación de las actividades económicas, integrado por representantes del Ministerio de Economía, Ministerio de Salud, Ministerio de Producción, gobiernos regionales, gobiernos locales, colegio médico, empresas privadas, universidades, etcétera, etcétera, con el fin de generar un plan, ese famoso plan que se vino hablando desde ese entonces, de que esta fase de reanudación tendría que pasar por varias fases o etapas, ya que en un primer instante al darse este estado de emergencia el 15 de marzo se suspendió, así se paralizó totalmente todas las actividades económicas, las actividades sociales y las actividades de todo tipo de índole, incluyendo las religiosas, deportivas, a nivel nacional y también a nivel mundial, porque ya debió haberse llevado también las Olimpiadas en Japón, este 24 de junio que fue ayer, la celebración majestuosa del Inti Raymi en la ciudad del Cusco, o la fiesta de San Juan, la de Loreto, o en toda la Amazonía peruana, la conmemoración del Día de la Madre, del Día del Padre, y en fin,
sin fin de fechas conmemorativas donde justamente congrega a la gran población a reunirse y así como también compartir, ya que el ser humano es un ser social por naturaleza. Pues bien, para que justamente se dé inicio a esta reactivación de actividades, mediante el Decreto Supremo 080-2020 de la PCM, el 2 de mayo, justamente se genera esta estrategia multisectorial para que justamente mediante fases que son 4 claramente establecidas, se dé inicio a esta reactivación. Doy mención a todo este tipo de resoluciones ministeriales, así como sectoriales, para que posteriormente, cuando entremos ya de fin a tratar el tema que nos conlleva, de que son lineamientos y protocolos que están justamente hechos en función a toda esta reglamentación que estoy también mencionando. Bien, ante la pandemia que representa el COVID, que es una de las crisis sanitarias más importantes que afronta el mundo en los últimos 100 años, que genera un gran impacto a la salud pública, al aspecto social y económico, y con el fin de frenar su expansión por contagio de persona a persona y justamente el desbordamiento sanitario en distintas instalaciones médicas, la respuesta que fue ante este tipo de pandemia fue la contención de la movilidad de las personas, el distanciamiento social, para que justamente de alguna manera se pueda frenar en una primera instancia la propagación de este virus que afecta gravemente la salud de la persona, así como también la salud pública. Y en este sentido, el Estado peruano justamente adopta el decreto ya mencionado, el decreto 044 de 2020, donde justamente da un estado de emergencia a nivel nacional y posteriormente con las prórrogas, ampliaciones de este estado de emergencia entre los decretos supremos 064 y 075 respectivamente, que han conllevado que hasta este 30 de junio tengamos un estado de emergencia por esta emergencia sanitaria del COVID-19. A nivel mundial también se han tomado acciones muy similares ante este tipo de epidemia, que ha tenido un impacto negativo a la actividad económica global sobre diversos grupos sociales, siendo los más vulnerables la clase más pobre o la que tiene una limitación en sus ingresos económicos, así como también su dependencia laboral. También se ha demostrado que la gran población económicamente activa en el Perú vive del día a día, no tienen trabajo estable, mucho menos una capacidad de ahorro o estabilidad económica que le permita solventar este estado de emergencia. Es así que el Estado peruano brindó apoyo económico, apoyo en víveres que llegó a una parte, no a la totalidad, de esta población vulnerable y que justamente fue la más golpeada, ya que no tenía los medios ni las condiciones para poder sobreponerse a este tipo de riesgo sanitario, este enemigo invisible, muy bien también llamado. También la OMS definió el 16 de abril, o sea, hace aproximadamente 2 meses y medio, unos principios que se deben tener en cuenta para dar inicio al plan de desconfinamiento. El más importante es romper la cadena de transmisión mediante el aislamiento de personas sanas y de las personas enfermas o contagiadas. Contar con los recursos sanitarios suficientes para poder atender los casos detectados y sobre todo atender los casos más graves, que justamente requieren una complejidad de atenciones en los estados hospitalarios, en los servicios de UCI, oxígeno, medicamentos y una atención personalizada prácticamente por los profesionales de la salud. Y finalmente también minimizar los riesgos en lugares de alto potencial de contagio. Es así que tenía que tenerse cerrados los lugares públicos donde la gente frecuentemente asistía como era antes de esta pandemia. Así como también a la OMS dicta que se debe establecer medidas
que en los lugares de trabajo, donde no se puede ejecutar trabajo presencial, se realice esta innovadora forma de trabajar, que es el famoso teletrabajo, no sea trabajando desde casa, las personas de mayor riesgo, vulnerables o de alto índice de probabilidad de que se puedan contagiar, pueden trabajar desde casa a través del teletrabajo, que es lo que ahora también estamos haciendo, ¿no? Que es este tipo de conferencias vía Zoom. De igual manera se debe gestionar el riesgo, este riesgo invisible que muchas veces ha sido subestimado, tanto por la parte política, por la clase social y también por la gran mayoría, ¿no? Que subestimó que esta pandemia o este tipo de riesgo biológico pudiese tener tan largo alcance y sobre todo con las desencadenantes, ¿no? De muertes que han sido registradas nunca antes vistas. Y es así que también el ciudadano debe asumir y comprometerse a adoptar una nueva forma de vida, un nuevo estándar de salud pública, así como también una salud en el trabajo, ya que este virus se transmite de persona a persona y está en cualquier parte. También, a fin de implementar esta estrategia, se ha reanudado actividades económicas en el país y para eso, a este proceso gradual de salida del aislamiento social o de la cuarentena, el Estado peruano ha establecido una serie de condiciones, o que llamaremos los lineamientos, para justamente salir de este estado de emergencia, ¿no? Que es la vigilancia epidemiológica, la identificación y contención de las fuentes de contagio, la asistencia sanitaria y las medidas de protección colectiva nacional, regional y local. Es así que estas fases de la estrategia de reanudación de actividades comprenden diversos servicios en función a su necesidad, así también a su demanda. Es así que en una primera fase se dieron en la reanudación los servicios de salud, obviamente, los bancos, las farmacias, grifos y medios de comunicación, así como también los restaurantes que entraron en una siguiente fase, ¿no? Mediante el servicio del delivery, no el servicio de atención en el local. Aquí tenemos un cuadro justamente remitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, donde hace un procedimiento gráfico de cómo se debe hacer este procedimiento de reinicio de actividades. Tenemos el Decreto Supremo de la Reanudación, que es un decreto supremo que también es sectorial, la resolución ministerial, donde da los criterios específicos a nivel territorial, y también tenemos los protocolos de salud mediante resoluciones ministeriales y los protocolos sectoriales, dependiendo de la instancia, sea construcción, vivienda y construcción, sea minería o sea la industria en sus diferentes formas. Es así que la empresa que tiene que tomar paso para el reinicio de sus actividades tiene que presentar el plan de emergencia al sector que le corresponda, y a su vez este plan tiene que ser evaluado y aprobado mediante la instancia correspondiente, y a su vez este plan debe ser registrado en el SICOVID-19. Más adelante les mostraré cómo es la forma de hacer este registro para que la empresa finalmente pueda dar inicio a sus actividades. Pero también debemos tener en cuenta, una vez de inicio de estas actividades, tenemos el estado de fiscalización mediante la SUNAFIL y sus inspectores que verificarán el cumplimiento de este plan de reinicio de actividades y si cumplen los protocolos sectoriales, así como también los protocolos de salud. Bien, de todo lo dicho anteriormente, creo que lo resumimos con este cuadro situacional, donde justamente podemos encontrar las 4 fases de reinicio de actividades económicas,
donde justamente en cada fase están estipuladas las áreas competentes de las actividades económicas que se darán inicio, así como también qué servicios o qué comercios deberán instar su reinicio en determinadas fechas y ya indicadas de acuerdo a los dictámenes de las resoluciones respectivas. Es así, ya que nos encontramos ya en la fase 2, donde la industria y minería, la construcción, así como también el comercio y servicio de turismo ya están dando inicio a sus actividades. En la fase 2 del reinicio de actividades económicas, que se publicó el 4 de junio mediante el Decreto Supremo 101 de la PSM, estas actividades dentro del marco de la Declaratoria Sanitaria Nacional, por las graves circunstancias que afectan a la vida de la nación, por consecuencia del COVID-19, es modificada por el Decreto Supremo 080, el cual justamente será motivo de nuestro estudio y tratamiento en el siguiente presentación. Aquí tengo un resumen de la fase 2 y justamente qué actividad económica le corresponde y sobre todo qué protocolo debe aplicar de acuerdo a su actividad económica. Es así que para la agricultura el protocolo que aplica es un protocolo emitido por el MINSA. Para la minería, el protocolo que aplica es obviamente el protocolo sectorial emitido por el MINEM. Para la elaboración de alimentos preparados y otros preparados de animales, también es el MINSA. Y así sucesivamente. Para la fabricación, por ejemplo, de calzado, el protocolo que le aplica es el de PRODUCE. Para el protocolo de material de transporte, el protocolo que aplica es el MINSA. Para la construcción, el MINSA. Para los servicios profesionales científicos técnicos, el MINSA. Hospedaje, servicios de alojamiento, el MINCETUR, aunque no aplique en este caso. Bien. En estos cuadros estoy mostrando los protocolos que le corresponden de acuerdo a la descripción del CIU del Código Internacional Unificado. También tenemos para lo que son servicios de transporte. En su gran mayoría, si ustedes pueden apreciar, todas las actividades económicas en gran medida dependen de los protocolos emitidos del MINSA, ya que justamente esta pandemia es de un origen de sanidad y de salud, el cual el MINSA tiene mucho que justamente fiscalizar y ofrecer. También tenemos que el Ministerio de la Producción dispondrá el inicio de actividades de los conglomerados productivos o centros comerciales que también llamamos, ¿no? A excepción en las zonas que actualmente están todavía por crisis sanitaria, que son principalmente en la zona norte del Perú, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali, Ica, las provincias de Santa, Guarmey y Casma del departamento de Ancash, que pueden reiniciar sus actividades a puerta cerrada, así como vender sus productos y prestar sus servicios a través del comercio electrónico, que ahora ha tenido un repunte, sobre todo una nueva forma de vender, ¿no? El famoso e-commerce, donde muchas empresas que nunca habían entrado a este tipo de plataforma virtual o la venta online han podido empezar a integrarse a este nuevo sistema digital para que justamente puedan comercializar los productos y servicios que ofrecen. Para el plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, en la fase 2 de esta reducción de actividades, se registra el famoso plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo. Este sistema integrado para COVID, que se denominará en el futuro SIC-COVID-19 del Ministerio de Salud, que teniendo los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID, aprobados por la Resolución Ministerial 239 MINSA del 28 de abril y sus posteriores adecuaciones y modificaciones, así como el protocolo sectorial correspondiente,
sector del cual lo haya emitido y al cual pertenezca la empresa, será la aplicación y cumplimiento al reinicio de las actividades, tanto de empresas y personas jurídicas que realizan actividades destinadas a la provisión o suministro de la cadena logística, los famosos servicios de transporte, distribución y comercialización. Entre estas fases de la reactivación económica, excepcionalmente para las actividades incluidas en las fases de la reanudación de actividades, los sectores competentes pueden aprobar mediante su respectiva resolución ministerial y publicarse en su portal institucional, mediante los protocolos sectoriales que vamos a conversar más adelante. Para el plan de vigilancia, prevención, control del COVID-19 en el trabajo, para las zonas urbanas definidas de alto riesgo por la Autoridad Sanitaria Nacional, el inicio de actividades o unidades productivas aprobadas en cada fase de la reanudación de las actividades determinadas mediante el resumen ministerial del plan correspondiente. Es así que este plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo debe ser registrado por las personas jurídicas y será utilizado como base para la posterior supervisión y fiscalización por parte de las autoridades competentes. En este caso sería SUNAFIL. En ese plan de vigilancia, de prevención y control del COVID-19 en el trabajo, registrado en el SICOBI del Ministerio de Salud, debe estar debidamente registrado según una serie de cumplimientos que lo mencionaremos más adelante, así como también cumplir los requisitos que tiene el Decreto Supremo 080-2020. Los sectores quedan facultados a disponer mediante resolución ministerial la inclusión de nuevas actividades económicas que no afecten el estado de emergencia o que no estén contempladas de repente en las determinadas fases ya establecidas. Así como también no precisa, o mejor dicho, disculpen, se precisa que las autoridades sectoriales, así como los registros realizados en el SICOBID, en el marco del Decreto Supremo 080-2020, del 3 de mayo, antes de la entrada de vigor de la 101-2020 de la PSM de 4 de junio, el inicio de la fase 2 de reactivación económica se consideran válidos en todos sus extremos. Los trámites por los solicitantes de la fase 1 de la reanudación de actividades que no hayan sido obtenidos la autorización sectorial correspondiente se rigen por lo dispuesto en el Decreto Supremo 101. O sea, si no pudieron estar en la fase 1, en la fase 2 serán considerados. Bien, aquí he querido hacer un pequeño resumen del marco legal para que justamente podamos tener la información preliminar para que justamente podamos tener una información del aspecto legal, ya que una serie de cumplimientos legales hacen que las empresas puedan dar inicio a sus actividades. Bien, ahora veremos el siguiente tema. Este segundo tema, que es la salud ocupacional por pandemia por SARS-CoV-2, COVID-19. Había hecho ya referencia de a qué nos estamos refiriendo al decir SARS-CoV-2, COVID-19. SARS-CoV-2 son las iniciales del síndrome agudo respiratorio viral producido por el coronavirus 2. Y COVID-19 es el acrónimo de las siglas en inglés de Coronavirus Disease 19 por el año 2019 en que apareció. Y se referencia también que este coronavirus apareció
o inicialmente se detectó como una enfermedad desconocida en el brote de un mercado en Wuhan, China, en el diciembre de 2019. Y actualmente siguen investigando para que justamente podamos encontrar la cura viral mediante una vacuna de esta pandemia que es originada por este virus invisible. También he hecho referencia que los principales síntomas que se producen son similares a la gripe y en el 80% de los casos presentados en el mundo pasan como una simple gripe. En cambio, existe un grupo donde esta sintomatología se complica y un porcentaje menor requiere hospitalización que incluso los puede llevar a la muerte. Aquí tenemos una gráfica de la historia natural de la enfermedad, donde justamente se habla del periodo prepatogénico, o sea, antes de tener la sintomatología propia del COVID, el periodo patogénico donde hacemos el periodo asintomático y el periodo sintomático propio de este virus, y el periodo postpatogénico, que es el estado donde justamente el paciente se recupera, vuelve a su vida normal o también genera una secuela, una incapacidad crónica o tal vez también conlleve a la muerte. Es así que los principales grupos de estudios mundiales, como The Lancet, del JAMA y The Journal Medicine, hacen referencia que el primer síntoma o el principal síntoma que se detecta en las personas contagiadas por el COVID-19 es la fiebre. Un estado febril que aparece así sin previo aviso, acompañado de tos seca, mialgias, disnea o la falta de aire principalmente. En el proceso de esta enfermedad del coronavirus hay dos etapas, la fase viral y la fase que es la que desencadena la muerte, la fase de insuficiencia respiratoria, ¿no? Que es donde se complica la enfermedad. En la fase de incubación, que según los médicos y profesionales de la salud estiman entre 2 a 12 días, incluso hasta 14, la gravedad de la sintomatología se presenta generalmente en un porcentaje menor de los casos contagiados, ¿no? Es así que el 70% o el 80% pasa como una gripe normal, un 10 a 15% puede tener una complicación que puede ser también atendida y un 2-3% que se requiere unas atenciones o cuidados intensivos para justamente evitar que este paciente pueda fallecer. Es así que tenemos este cuadro que justamente es el que justamente quiero que resume todo lo dicho anteriormente, ¿no? Tenemos el tiempo cero, que podríamos decir el tiempo donde la manifestación del COVID se hace presente, pero antes de este tiempo cero, donde aparece la fiebre, malestar general, diarrea, dolor de garganta o pérdida del olfato, que también hacen referencia, o al gusto, han pasado 7 días antes de, donde justamente uno fue contagiado, ya sea en un medio de transporte, en el mercado, en un lugar público, o no tuvo el debido cuidado de la higiene personal, lavarse las manos o el uso adecuado de la mascarilla, se contagió. Pasaron 7 días y se apareció el estado, el tiempo cero, donde justamente pasado este tipo de incubación, el paciente comienza a tener este tipo de malestares, ya menciono, principalmente la fiebre. Es así que posteriormente a estos primeros malestares, muchos se han hecho las pruebas rápidas, las pruebas serológicas, una prueba en sangre donde justamente al segundo o tercer día la detección de anticuerpos IgM y IgG no está presente y puede pasar como un falso negativo. Lo que se recomienda y también la ciencia médica sugiere es que a la menor sintomatología de los 4 ya anteriormente descritos que produce este COVID-19 es guardar cuarentena y el aislamiento social
Y si estás dentro de un hogar, el aislamiento de tu familia y el aislamiento de un lugar apartado de tu familia, que puede ser un cuarto donde justamente tú solamente puedas estar, el paciente, obviamente, ¿no? Pasan 3, 4, 5, 10, 11 días y estos anticuerpos que son generados por el cuerpo para justamente generar los anticuerpos contra el COVID-19 se hacen presentes. Es ahí donde justamente las pruebas serológicas recién diagnostican como positivo al contagio de COVID-19. Y una vez determinado este diagnóstico de ser portador del virus, es donde el paciente recibe la medicación y atención ambulatoria o hospitalaria apropiada justamente para justamente contener y librarlo de esta enfermedad. Ya también mencioné que que este virus proviene de los mercados de Wuhan, es de un mercado. Uno hace referencia que por la gente que comía murciélago y pangolines. Otros dicen que estos dos animales estaban confinados o muy próximos y entre los dos generaron una mutación de sus propios virus y generaron este famoso COVID-19. Ya para el 6 de marzo del 2020, el Perú confirmó su primer caso. Miren, 6 de marzo, abril, mayo, junio. Han pasado algo de 100 días y este virus ha sido indetenible si no fuese sido por algunas medidas que fueron en su momento exitosas, como el aislamiento social, así como también la atención primaria. Pero dada la situación actual, el incremento de casos a nivel nacional y mundial ha determinado un gran número de fallecimientos. Ante este primer caso del 6 de marzo del 2020, donde se confirma el primer caso de coronavirus en el Perú, el 11 de marzo se declara el estado de emergencia sanitaria por 90 días, justamente para la prevención y control y evitar la propagación del COVID-19. El Estado peruano estableció una línea de comunicación, una línea gratuita, que es la línea 113, así como también un número de WhatsApp y un correo electrónico para que justamente la ciudadanía, ante la menor sintomatología o consultas propias sobre el caso de pandemia mundial, puede ser informado adecuadamente, pueda llamar a esta línea gratuita de 113, que por cierto también yo llamé, pero dada la situación siempre para ocupado. Me imagino que están atendiendo casos de mucho mayor importancia que hacer una atención de consulta informativa simplemente. Bien. Las recomendaciones que podemos instaurar y aplicar ahora que vamos a hacer nuestros lineamientos de seguridad y protocolos sectoriales en salud ocupacional en el trabajo es justamente una fuerte indicación a lo que es lavado de manos con agua y jabón. Pero hay que hacer referencia que no es cualquier jabón, este es un jabón líquido, no el jabón que normalmente conocemos, ¿no? Y la frecuencia de lavado, las veces que sean necesarias, y cada lavado por lo menos de 20 segundos. Al estornudar o toser, cubrirse la nariz y la boca con el antebrazo o un pañuelo desechable. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Se ha determinado por la ciencia médica que también el contagio a través de las mucosas de los ojos, la nariz y la boca, uno puede incorporar este virus a través del contacto de la mano hacia los ojos, la nariz y la boca.
O también el contacto directo con personas con problemas respiratorios. Estar cerca de una persona que estornuda o que tose y no tiene el debido cuidado o la forma de protección que ya conocemos con el antebrazo o un pañuelo desechable. Pero también, ante la presencia de los síntomas, tos, dolor de garganta y fiebre, uno debe ser, en lo posible, mantenerse en casa o informar a las instancias de salud competentes a la brevedad posible. Y si los síntomas se manifiestan severos, como la dificultad de respirar o la fiebre es alta, provocando incluso escalofríos o problemas de afección cardiovascular, y acudir a la instancia de salud competente o comunicarse a este número que les mencioné, el 113. Pues estado de pandemia mundial, la forma de saludarse tradicionalmente mediante el saludo con las manos, un beso en la mejilla, quedan temporalmente suspendidos o de repente sean historia y seamos como las culturas orientales que mediante una pequeña venia han hecho un saludo correspondiente a la persona a la cual quieren dar su saludo, ¿no? Y algo que acá quiero recabar, algo muy importante, la automedicación. He tenido contacto con profesionales de la salud donde están haciendo referencia últimamente, ya que la zozobra social es extrema, que muchos pacientes están acudiendo a los establecimientos de salud por intoxicación medicamentosa, de que se hacen una serie de automedicaciones por lo que ven en la televisión o por lo que su amigo les dijo, por lo que las redes sociales están indicando que es efectivo, sin antes ser evaluados por un médico, se han provocado una intoxicación médica que ha conllevado que sean propensos a que se contagien con el COVID sin muchas veces tener esta enfermedad. Ya que al acudir a un centro médico, están en contacto con una carga viral mucho mayor que puede encontrarse en otros ambientes y se han contagiado de una manera indirecta. Ahora también, la generación de mascarillas o guantes o todo tipo de pañuelos desechables han generado un cúmulo de residuos sólidos. Estos deben estar confinados y dispuestos convenientemente en en un dispositivo apropiado para ellos, ya que no puede estar conjuntamente con lo que es los residuos comunes, los residuos orgánicos o otro tipo de residuo, que es un residuo biológico contaminado y el cual debe ser tratado como tal. Otra recomendación también no menos importante es mantener la limpieza de las instalaciones, ya sea casa, oficina, negocio, así como también de los servicios, mesa, baños, artículos personales, juguetes. Y en esta fase de desinfección, una vez hecho una limpieza con agua y detergente, la fase de desinfección, existen varios productos que están recomendando las entidades de salud, solamente los voy a mencionar, no recomendar. En unos casos se puede utilizar el alcohol al 70%, o también unas soluciones de lejía diluida al 5%. En muchos casos también están usando el amonio cuaternario para lugares donde exista mayor carga viral, especialmente en los centros hospitalarios. En fin, hay una serie de desinfectantes que son para aplicar a las superficies, a los pisos, a los servicios higiénicos, a los lugares de uso múltiple, pero no son para ingerirlos. Se ha visto también casos de intoxicación, ya que mucha gente ha hecho gárgaras de agua con lejía o gárgaras de productos que son químicos corrosivos, que en vez de ser beneficiosos para su salud, les ha ocasionado un problema de salud, ya que la lejía
así como los ácidos son residuos o productos químicos peligrosos. Bien, sigamos. De las recomendaciones viene justamente otro aspecto, cómo prevenir el coronavirus, ya que en la actual no existe una vacuna y hasta que existe esa vacuna y llegue a nuestras instalaciones médicas y a nuestros puestos de salud, la única manera de evitar eh, este virus es evitar contagiarte, o sea, no ser uno más de las estadísticas y seguir las recomendaciones básicas de higiene y salud ocupacional que dicta la OMS, así como también el MINSA. Y entre estos consejos de prevención, los más básicos e indispensables son los que voy a mencionar. Lavarse las manos. Al toser o estornudar, cubrirte con el antebrazo. No tocarse los ojos, nariz y boca. Si no cuentas con agua y jabón cerca, utilizar un gel antibacterial o un alcohol diluido al 70% para el lavado de manos. Pero esto no reemplaza el lavado de manos, obviamente, ¿no? Solamente es una protección antibacterial. Evitar el contacto directo con otras personas que muestren síntomas de resfrío y mantener la distancia social. Y al utilizar papel higiénico o pañuelos desechables, asegurarse botarlos en el basurero apropiado. Y luego lavarse las manos después de tocar superficies, de ir al baño o de haber estornudado o haber limpiado la nariz. Ahora también otro tema, que es el uso de las mascarillas quirúrgicas. Si tienes que estar en contacto con otro grupo de personas o salir para actividades primordiales, el Estado peruano a través del MINSA ha dispuesto el uso obligatorio de mascarillas, incluyendo también una serie de multas por el incumplimiento, ya sea por el no uso de mascarillas o por no mantener el distanciamiento social durante este periodo de emergencia mientras dure la pandemia. Así como también el aislamiento social obligatorio. Así que, como les mencioné, hemos tenido muchas reuniones o muchas fechas conmemorativas donde la gente, ya sea a nivel de familia o multitudinariamente se reúne, pues han quedado postergados hasta nuevo aviso. En el lavado de manos hay una serie de pasos que ustedes también lo deben de conocer para justamente garantizar la correcta limpieza y desinfección. Es así que después de haberse lavado las manos con jabón líquido por aproximadamente 20 segundos, posteriormente secarse las manos con papel toalla y seguidamente aplicarse un gel antibacterial que contenga alcohol en un porcentaje de 60% o más, habremos hecho una buena limpieza y desinfección de nuestras manos. Es así que yo debo de lavarme las manos al llegar a casa o oficina, luego de toser, estornudar o limpiarme la nariz, antes de comer o manipular alimentos, antes y después de usar la mascarilla. Bien, hasta aquí hemos hablado todo lo correspondiente al marco legal y lo que significa el coronavirus. Gracias. Si hasta aquí tenemos alguna consulta para justamente continuar con el siguiente tema. Estamos con el tiempo muy bien y así que si es que no hay ninguna consulta, pues la pueden hacer también al finalizar la siguiente presentación. Podemos proseguir.